la consideremos y no estoy diciendo que haya una sola respuesta, pero sin embargo creo que es muy importante que nos la hagamos. Yo les quiero decir que yo vivía en ese momento, cuando comienza el coaching en California. Estoy hablando comienzo de los años 84, 80, al año 84 más o menos, en donde yo tuve una interacción en una sala con una señora que estaba en la sala, una sala, no sé, habían unas 100 personas. Y después de tener la interacción con esa persona, que fue una interacción muy cálida, me acuerdo, nos encontramos en un espacio de mucho respeto, de mucha compasión. Ella se sienta y levanta la mano otra señora que estaba más atrás en la sala y me dice: Julio, yo quiero que tú me hagas coaching como le hiciste a esa señora. Y quiero decirles, amigo, que era la primera vez en mi vida que escuché que me dijera a alguien que lo que yo hacía era coaching. Y me hice la pregunta: ¿por qué no dijo que conversara? ¿Por qué no dijo que me enseñara? ¿Por qué no dijo que me mostrara? No, dijo que me hagas coaching con esa persona. Y esa pregunta la tuve conmigo por un tiempo y la conecté con algo que estaba pasando, particularmente en esa área de aquí de los Estados Unidos en ese momento, que era que los hijos de los hippies estaban empezando a ingresar a las empresas a trabajar. Y estos muchachos y estas muchachas jóvenes llegaban a las empresas y decían habitualmente: ¿por qué los cursos de las organizaciones son tan aburridos? ¿Por qué no hay música? ¿Por qué no podemos conversar de otras cosas que no sea el proyecto de tanto por ciento aumento para tal época? ¿Por qué las conversaciones que tienen que ser? En otras palabras, para hacerlo simple, ellos que venían de un giro cultural que fue el que inspiraron los hippies, un giro cultural más allá de cualquier consideración que tengamos, estaban diciendo algo, lo voy a decir yo con mis palabras ahora, pero ¿por qué en el aprender no está incluida el alma? ¿Por qué en el aprender no está incluido mi mundo, mis emociones, mis sueños? ¿Por qué todo tiene que ser ese objetivo, ese final, ese logro para tal día, a tal hora? Y yo me di cuenta que mucha gente que empezó a asistir en distintos lugares que me tocó viajar, yo los primeros programas que hice en mi vida los hice acá en Estados Unidos y en Canadá, y el primero que hice fuera fue en México en el 85, me acuerdo. Y la gente respondía a lo que pasaba en la sala de una manera profundamente amorosa, profundamente cálida. Y empecé yo a investigar, a mirar qué es lo que estaba pasando más allá de lo que yo entendía en ese momento. Y empecé a mirar algo que era consistente. La gente me decía: toda la educación moderna, toda la educación en las empresas, toda la educación en las universidades, en los colegios, deja fuera el mundo interior. Solo nos entregan información, métodos, prácticas, pero hay algo que está fuera. Y eso que está fuera, hoy día y en los años, ya muchos años que llevo en esta profesión, les quiero decir, amigos míos, que no es trivial. Es la seña de una era, la era que llamamos moderna, que comienza, digamos que a mediados del siglo XVII, XVIII, por ahí. En la era moderna nos fascinó de tal manera el tratar de explicarlo todo a través de algo que nunca antes la humanidad había hecho, que era explicarlo a través de la materia, empezar a comprender el saber con la capacidad de explicarlo todo a partir de componentes materiales,
Fue tal la fascinación y de hecho tal el impacto que tuvo en muchos ámbitos de la humanidad, en la productividad económica y el comienzo de las primeras tecnologías, qué sé yo, que dejamos de lado como parte importante el aprender nuestro mundo interior. Y yo no digo que el lado exterior esté equivocado y esté mal. Lo que pasa y lo que seguimos viviendo es que no hay una conexión entre estos mundos. Y eso ustedes lo pueden ver en lo siguiente. Miren la tremenda desilusión de los jóvenes que van al colegio. Al poco tiempo, ese amor que tenían por las preguntas, por los sueños, por esto, va muriendo. Y confundimos saber con tener respuesta. Confundimos saber con tener tecnología. En otras palabras, achicamos el saber a un nivel que hoy día la humanidad está en serio problema de poder sostenerlo. Miren ustedes, por ejemplo, el inmenso crecimiento de la depresión psicológica en el mundo. Y estoy hablando antes de la pandemia que estamos viviendo. Vean el inmenso crecimiento del suicidio juvenil a nivel planetario. Vean, por otra parte, la destrucción que estamos haciendo a nivel planetario. Me refiero ecológicamente, que es mucho más grande de lo que aparece públicamente. Es inmensa, inmensa. ¿Vieron lo de Australia? ¿Vieron lo del Amazonas? ¿Han visto lo del plástico en el océano? Es gigantesca. Todo se transformó en cómo producir, cómo hacer esto, cómo hacer más efectivo en esto y en otro. El mundo interior del ser humano y del mundo dejó de ser parte del saber. Y ahora nos aparece una pandemia. ¿Y saben qué ha pasado con la pandemia? Entre cosas insólitas, ha mejorado el aire de las ciudades. ¿Sabían ustedes? Aquí en Colorado, donde yo vivo, estoy cerca de la montaña, muchos, miles de animales han bajado a lugares de carretera porque ahora están vacías. Por todas partes se ven venados, se ven osos, se ven animales que antes, en un día normal, estaban todos allá arriba, arrancando de nosotros. Por otra palabra, nos ha producido tantas cosas, nos ha obligado a conversar en la casa. Ha conectado el mundo laboral con el mundo familiar de una manera insólita. Es decir, es como si la humanidad estuviera escuchando una voz que nos está diciendo, amigos míos, corrijan el camino porque por ahí no va la cosa. Bueno, voy de nuevo. El coaching nace frente a una enorme crisis y lo voy a poner de esta manera. Cada vez que la humanidad genera una nueva práctica en cualquier dominio, lo que está diciendo es que las viejas prácticas en ese dominio ya no se pueden hacer cargo de las crisis que están emergiendo, las nuevas crisis. Lo voy a decir con palabras de Einstein. Einstein decía, las crisis que hemos creado con este nivel de pensamiento no las podemos resolver con este mismo nivel de pensamiento. Y yo creo, esta es una interpretación que he venido haciendo ya por muchos años y lo hago en la práctica de mi profesión, que es ser coach. La humanidad, si no corrige su entendimiento, su comprensión de lo que es saber y de lo que es aprender, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, aunque queramos cambiar. Les voy a decir, por ejemplo, todos sabemos en la Tierra que lanzar plástico, millones de toneladas al océano, solo está poniendo al frente de nosotros una crisis que no nos damos cuenta de la inmensidad que tiene. Todos sabemos que no deberíamos hacerlo. Lo seguimos haciendo. Todos sabemos que la destrucción de los bosques produce cambio climático y una serie de otras cosas más. Lo seguimos haciendo. ¿Por qué seguimos haciendo si sabemos que causa daño? Porque el presente nivel de pensamiento es insuficiente para hacernos cargo de eso. Mientras sigamos mirando el mundo como lo estamos mirando hoy, seguiremos haciendo más de lo mismo, aunque no nos gusten los resultados.
Nos pasa a nivel personal, individual, nos pasa a nivel nacional, colectivo, cultural. Nuestra profesión, por lo tanto, a juicio mío, puede tener un gigantesco impacto si seriamente nos damos cuenta de que se hace cargo de una crisis del saber humano, de la comprensión de lo que es aprender. A ese nivel es lo que hacemos. Ahora, ha ocurrido que mucha gente escucha la palabra coaching, suena interesante y empiezan a hacer, pero hacen más de lo mismo también. Por ejemplo, hay coaches que se dedican solo a que haya más productividad, más productividad, más productividad. O sea, sigamos haciendo mejor lo que no queremos seguir haciendo. Es hora de que entendamos que coaching no niega que es importante en algunos espacios encargarse de la productividad, pero es totalmente insuficiente para el dolor que hoy día experimentamos. ¿Ustedes sabían que a mis programas llega gente que no son los pobres de la tierra? Y lo que veo, el dolor que veo, los abusos familiares, la violencia intrafamiliar y mil otras cosas, que tenemos un espacio honesto, un espacio sagrado, llamo yo, que podemos conversar de esas cosas. Decimos queremos cambiarla y sin embargo persistimos en ella. ¿Qué ocurre? Por eso yo quiero conversar con ustedes, porque a juicio mío esta crisis está produciendo un espacio que nos obliga a reflexionar. Por supuesto, no todo el mundo lo está haciendo, pero muchos seres humanos hoy día están reflexionando. Es un momento muy importante para poder hablar del coaching. El coaching, les voy a hacer una distinción, ténganla presente cuando conversen. En el coaching, la palabra ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Es la que impide hacer coaching. Antes de preguntarnos cómo, tenemos que preguntar qué. Y la pregunta qué es la pregunta esencial de cualquier ontología. La ontología tiene que ver con el ser de algo. Y otra cosa, no podemos seguir comprendiendo el saber solo como una forma de predecir y controlar. Esa es la esencia de la tecnología. Tenemos que agrandar inmensamente el saber, la comprensión de lo que es saber. Así que yo lo dejo hasta ahí, después de estos minutitos. Prefiero seguir reflexionando en conversaciones con ustedes. Entonces yo lo que les propongo es que el que quiera hablar haga una seña y desde los controles le van a dar el pase. Yo los voy a tener aquí frente a frente mío y ahí charlamos. ¿Les parece? ¿Está bien así, Gustavo? Está perfecto, simplemente levantar la mano. Estamos monitoreando tanto las personas que están en Facebook Live en este momento, así como las que están en Zoom. Ya a partir de este momento puede hacer su pregunta o bien en el chat o levantando la mano. Ya. Ahí hay una voz infantil. Está mi hija por ahí. Aquí dice Cristian Devia, quizás debemos implementar cada determinado lapso consensuado un freno mundial y permitir que el planeta se regenere, parar cada 3 años por 2 meses, detener los ruidos, las emanaciones gaseosas, el consumismo, como está pasando en esta pandemia, y quizás se detenga el deterioro ambiental o al menos se ralentiza. ¿Sabes una cosa? Yo lo que les pido a ustedes, a los participantes aquí, lo que tengo, que más que escribir sus preguntas o su... Levanten la mano y vamos conversando, porque así me permite a mí escuchar las inquietudes que tienen y hacerme cargo de ellas. Tania Rincón, Tania, ¿levantaste la mano? Tania, ¿estás por ahí? Sí, hola. ¿Dónde Hola, estás, Julio. Tania? Hola a todos. Ahora te veo. ¿Qué Venga. tal, Julio? ¿Qué Mucho tal? tiempo. ¿Cómo estás tú? Mucho tiempo, sí. Bien. Sí. Pues bueno, yo me gustan mucho las palabras que nos traes hoy porque me permite como abstraerme del cotidiano. Mi cotidiano empieza a ser, pues yo sigo haciendo sesiones de coaching, estoy diseñando programas online, estoy teniendo contacto pues con diferentes cosas, como reinventándome aquí en la casa.
pero también está el acompañar a mi hijo a sus tareas, el Claro. compartir internet, la relación con mi esposo todo el tiempo, el estar todo el tiempo, pues ya llevo un mes y medio sin salir de casa, el que sale es mi esposo a hacer el mercado. Entonces, pues en medio del movimiento que es el cotidiano, Ujú. me encanta cómo pone las palabras de lo que significa el aprendizaje, Ujú. que es conectar con la familia, que es reinventarnos de una manera y que es empezar a cuidar al planeta desde otro lugar. Entonces, a mí me gusta, siempre me ha gustado como la mirada porque rápidamente nos abstraemos de lo que venimos haciendo, del cotidiano que empieza a ser distinto, que empiezas a cocinar el día a día, el almuerzo, el desayuno, el estar acá. O sea, hay un movimiento Esa, cotidiano grande, esa pero pregunta que haces, Tania, esa pregunta que hace, hay que tomarla muy en serio, porque por un lado tenemos la cotidianeidad, el quehacer de todos los días. Pero por otra parte, tenemos una invitación gigantesca, que es desafiar en forma importante, no solamente a ver cómo hacer algo distinto, cómo hacer esto, sino que simplemente preguntarnos, por ejemplo, ¿qué sueñas tú con aprender? Si tú sueñas con una expansión, con un aprendizaje, date lugar a decirlo, aunque te parezca loco, aunque te parezca imposible lograr. ¿Pero qué sería para ti, Tania? Un espacio de aprendizaje que tú digas, esto lo llevo en el alma, esto me gustaría aprender, quisiera ir por ahí, o qué preguntas tienes, que, aunque no es el punto que tengamos respuesta para todas ellas, pero que nos atrevamos a mirar lo que estás hablando. La cotidianeidad por un momento, y por otro momento está lo que vi en tus ojos cuando empezaste a hablar, que fue así como un sueño. ¿Qué es ese pues sueño? mira, yo ahora justo estaba terminando de escribir un libro que Uh-huh. se llama El lugar de la suficiencia, Yeah. eh, como el poder de... Entonces, cuando empezó esa cotidianidad, Uh-huh. es volver a traer eso que escribo a ese lugar. Yeah. Entonces, sueño como con poderme abstraer del cotidiano, de reinventarme, de hacer con ese lugar de la suficiencia sin tener lo que hemos tenido siempre, que es salir, los lujos, sino que estás en tu casa bien, Yeah. o sea, a Dios gracias, pues yo tengo un lugar bien, estoy bien, pero se hace, o sea, es estar en ese lugar eh, que ha sido una conquista para mí a lo largo del tiempo, Yeah. pero en medio de esta crisis volver a conectar ese lugar de esa Yeah. manera. Ese es como, Y te digo que ese lugar que ahora la crisis, en el caso tuyo lo estás viendo, nos empuja a mirarlo. Hay una posibilidad. Si saliéramos de la crisis mañana, olvidar ese lugar otra vez, que es lo que hemos hecho por ya 4 siglos. sí. Y hay tanto ahí, tanto que mirar. Porque, te digo, estamos aprisionados en una comprensión de que aprender significa saber hacer esto otro, tener información. Y aprender son infinitamente más grandes que eso. Hay saberes que nosotros añoramos, aunque no sepamos siquiera nombrarlos todavía. Tienen que ver con una concepción mucho más grande, porque esta sociedad, los últimos 500, particularmente el mundo occidental, pero hoy día es prácticamente toda la Tierra, el saber ha estado fundamentalmente vinculado con el producir, con las tecnologías. Y yo te digo, el vacío que yo veo en el alma, y yo puedo decirlo, no es una manera figurada de decirlo, yo hablo con miles de personas y lo veo en todas partes. Mm. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Vamos a sacar una solución en 2 minutos? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo, veamos primero qué es aquello que ni siquiera sabemos nombrar todavía.
pero que un momento como el que estamos viviendo nos puede servir para empujarnos hacia ese lugar, a darnos cuenta. Yo, por ejemplo, veo en los gestos de tu cara, en tu mirada, los ojos tuyos se fueron más allá. A eso me refiero. A ese más allá. Que en la cotidianidad en que vivimos, cuando las cosas, en la normalidad, simplemente no echamos una miradita a todo un espacio de la existencia humana. Estamos ocupados. A mí me gusta creer, como eso que dices, que somos parte de ese nuevo, de esa nueva forma de pensamiento, porque en este tiempo que dedicada a esto quiero estar conectada con ese lugar de que el coaching es mucho más grande que la palabra en sí. Claro, y es mucho más grande que trabajar con alguien para que sea más efectivo. O sea, haz más de aquello que tú sabes que ya no te sirve. No sé si me explico. Necesitamos una mirada mucho más grande. Yo te digo, lo más asombroso, y doy las gracias a la vida todos los días, que yo veo en mis estudiantes, en los programas, es simplemente cómo se enciende una mirada hacia un espacio que no habíamos visto que era posible aprender. Como que esto es. Y en la educación nuestra en general está atrapada en esa mirada del aprendizaje. Yo cuando iba al colegio, me acuerdo que al poco tiempo iba lleno de preguntas y de cosas y de sueños. Me las apagaron porque no había que tener ciertas respuestas que eran las únicas válidas, lo demás no tenía mucho sentido. Y no digo que lo hicieran de mala voluntad, pero esa es la comprensión de lo que es saber. Por eso te digo, tenemos una tarea preciosa al frente. Y hay que darnos tiempo a reflexionar. Y te agradezco mucho. Gracias, Julio. Te agradezco a ti. ¿Quién más? Vamos con Hola, Nicolás. Julio. Nicolás Giovanni. ¿Dónde estás, Nicolás, por ahí? Acá, Julio. A ver, estás muy oscuro, no te veo. Ah, sí. ¿Cómo Ahí estás? te veo mejor, ahí te veo mejor. Dale. Bueno, ¿cómo andas? La verdad que nunca, este momento de hablar con vos, no me lo imaginé. Cuando empecé con esto del coaching ontológico, empecé a mirar videos, de buscar en YouTube más que nada, y me encontré con conferencias donde hablabas vos. Y enseguida me sentí que era muy fácil entenderte, o me sentí conectado, y me resultó muy, muy práctico tu lenguaje, tu manera de decir las cosas. Y vi varios coaches, y siempre digo que me resulta muy fácil o más cómodo verte a vos y escucharte a vos. Con respecto a lo que hablábamos recién, creo que estoy convencido de que si logramos que el coaching ontológico que estoy estudiando se desparrame por donde estamos, van a ser lugares mucho mejores. No tengo ninguna duda, porque yo cambié mi forma de ver las cosas, y me imagino el menos sufrimiento que habría si todos practicarían coaching o estudiarían un poco este tema. Recién hablaba del suicidio, de los chicos que se suicidan. Acá tenemos un pueblo que es una tasa impresionante cerca de acá. Fueron psicólogos a dar charla, todo, y es increíble. Yo creo que Tú te das cuenta, perdona que te interrumpa, que un muchacho que se supone lleno de vida, ¿no? Lleno de sueños, escucha que lo que le estamos ofreciendo, o lo que él no sé cómo lo interpretará, o ella, ¿no? Pero no le da sentido a la existencia. Piense que hay dos preguntas que toda sociedad a través de la historia de la humanidad, y yo he tenido la suerte de hablar con pueblos que no pertenecen a la cultura tradicional de este momento. Me refiero a gente en las zonas altas de los Andes y en la selva amazónica. Pero todo pueblo, toda cultura tiene alguna respuesta a la pregunta del propósito y el sentido de la existencia. ¿Cuál es la nuestra?
Y te digo una cosa, un joven, y yo fui hace un tiempo atrás aquí en Colorado a una universidad que me invitaron a hablar a muchachos, tuve 3 horas con ellos, muchachos entre 18 y 22 años, 23 años. Y muchos de ellos, en medio de la conversación, que fui muy rápido al punto con ellos, me decían, Julio, yo estoy enfermo. Y yo le preguntaba, ¿enfermo de qué? Estoy deprimido. Yo le decía, si a ti te ofrecen que estás estudiando porque tienes que ganarte la vida y ganar dinero, y después ganar más dinero, y después más dinero, y después mueres, y no te deprime semejante idea de lo que es el futuro y la existencia, sería raro. Yo creo que no estás enfermo, estás sano. Lo que te pido es que te atrevas tú a darte cuenta que ese discurso colectivo, y les conté un poquito de la historia, ¿no? Tiene 400 y tantos años, caímos en él, se llama la modernidad, la revolución industrial, toda esa era, ¿sí? Y estamos atrapados ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Yo no estoy, escúchenme bien, negando la importancia y que podamos producir mejor y qué sé yo, pero la falta de respeto por la tierra, la falta de respeto por nosotros. ¿Cómo un muchacho con esa oferta va a querer vivir? Y ahora te pregunto a ti, Nicolás, cuando tú dijiste voy a entrar y te metiste en este territorio, ¿qué fue lo que te llamó? Fue un poco raro, Julio, porque empezó a través de mi señora que empezó a hacerse coaching, me decía que se hacía coaching, yo no tenía ni idea de lo que era. Y después yo estoy en un club de fútbol, un club chico de un pueblo, ¿no? Sí. Y llegó una coach a trabajar y hizo un par de ejercicios ahí y la verdad que me llamó mucho la atención y ahí empecé a ¿Te puedes investigar. referir a qué fue particularmente lo que te llamó la atención? Sí, me llamó la atención de las reflexiones que uno llegaba a tener. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ella había hecho un ejercicio de cómo se escucha, de escucha, de cómo decía las cosas que uno decía y lo que escuchaba. Y Ya. yo me quedé loco. Digo, El supuesto que yo digo algo y todo el mundo escucha lo mismo, ¿no? claro, eso, exactamente. Pero te digo una cosa, tenemos tantos supuestos que son los dueños de nosotros. A ver, lo voy a decir cuidadosamente. Cuando yo tengo una interpretación del mundo que la heredé de mi cultura y de mi tradición, yo no la llamo una interpretación del mundo, una mirada, yo la llamo así son las cosas. En ese momento yo no tengo libertad. Estoy atrapado con una interpretación que yo no la llamo, esta es una interpretación, una mirada, una forma de entender. Digo, así son las cosas. Y cuando así son las cosas, yo actúo consistentemente con así son las cosas. Y por lo tanto, tengo un solo camino, el que determinan así son las cosas. Cuando un ser humano es capaz de ver cómo mira y se da cuenta que esto que entendió que era la verdad de todo es una interpretación, como tenemos una interpretación de lo que es saber, de lo que es aprender, como tenemos una interpretación de lo que es el amor, como tenemos una interpretación de lo que es la vejez. No sé si me explico, pero nosotros no le llamamos interpretación. Así son las cosas. Y estamos atrapados en esa mirada. El poder de una conversación de coaching es hacer visibles a nosotros mismos una interpretación que nos domina porque hasta ese momento ha sido invisible. No sé si me explico, mi querido amigo. Sí, Julio. ¿Me sigues? Sí. Me pone en un patrón de acción, en una mirada y quedo atrapado ahí. Y eso, sácalo del ámbito individual, ponlo en el ámbito colectivo. Los seres humanos, nuestra interpretación de la Tierra, de la naturaleza, del cosmos, vivimos en un mundo de interpretaciones, pero en vez de decir, así lo miramos, entendiendo que otros pueblos en otros momentos de la historia lo miraron distinto, no estoy diciendo mejor o peor, distinto, si esas miradas son invisibles
a nosotros mismos, estamos atrapados. Y eso es lo que te quiero decir y lo que le decía antes a Tania. Estamos atrapados en una mirada que no la miramos. Por eso nuestra profesión es tan atractiva. A veces no sabemos ni siquiera explicar, pero algo nos atrae. Y algo todavía ni siquiera podemos nombrar. Pero te lo dejo ahí para reflexionar, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Julio. A ti, muchas gracias. Hola, Julio. ¿Quién está por ahí? Mi nombre es... Pero yo necesito verte la cara. La veo oscuridad. Es que está muy oscuro, hay luz, Sí, pero... que sabes que me importa mucho mirar tu gesto, tu rostro, tus ojos, mujer, si vamos conversando. no ¿Y sé puedes cómo- darte luz en la cara de alguna manera? A ver, espera. María, abre tu micrófono, por favor. María, no te escuchamos. Abre tu micrófono. ¿Estás en mute? Déjame, yo te lo abro. No hagas nada, déjame, yo trato de abrirlo desde acá. Ahí se abrió. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Ahora me podés ver, más o menos. Y sí, ahora te veo. Ahora me ves. Estoy con una linterna del celular. Bueno, te comento, Julio, yo no te conocía personalmente, solamente por videos. Yo soy licenciada en Trabajo Social, soy de Argentina, provincia de Tucumán. Tucumán, ajá. Y soy, sí, Tucumán, el Jardín de la República. El que le Jardín de llaman. la República, sí. Exacto, sí. Y sabés que yo soy aprendiz de coach. Estoy con Pia Andújar, en la escuela de Pia Andújar, y la verdad que fabuloso. Yo te quería contar que además, como yo soy viuda, tengo mucho tiempo, entonces estoy en una organización latinoamericana que se llama Mujeres Constructoras de la Paz. Y estoy haciendo otra formación, que es una formación sobre la no violencia. Ajá. En todos los barrios vulnerables de acá, de la capital, de San Miguel de Tucumán. Y justamente trabajamos con 3 áreas. La primera es uno mismo, o sea, es el ser. Uh-huh. La segunda es la institución y la tercera es la sociedad. Para poder modificar, porque hay mucha violencia acá en nuestra provincia, y queremos modificar o armar consejos donde se pueda hacer reuniones con organizaciones, con personas, con todos aquellos que puedan cambiar y que puedan ver que lo que ellos consideran normal es anormal. Uh-huh. No sé si me entendés. Sí. O sea, porque durante toda su historia, para ellos era normal que le griten, que le digan cosas, y en realidad es anormal. Bueno, eso te quería ¿Sabías tú comentar. ¿Sabías una cosita, María, que con mucha gente que me toca trabajar, que en su vida, en su niñez fueron golpeados o abusados de alguna manera, si no tienen una oportunidad profunda, compasiva, respetuosa, de poder mirar eso, es muy probable que hagan más de lo mismo, como tú bien sabes. Esa es una parte interesante de ver, porque es muy raro, no tenemos en nuestra sociedad espacios en donde ese dolor
Por ejemplo, yo te voy a contar que en las salas donde yo trabajo con mis estudiantes, estas cosas las hablamos. Y el que sufrió ese dolor puede hablar porque es respetado profundamente, es acogido con todo el amor del mundo. Y ese ser humano puede aprender, fíjate la palabra que estoy usando, porque nosotros raramente la empleamos en estos casos. Esa persona puede aprender de nuevo el respeto, la paz, la compasión para otros porque la está aprendiendo él o ella ahí, en ese momento. Y hay algo más que quiero decir sobre la violencia. Cuando yo he visto, y ahora estos días lo he visto aquí en los Estados Unidos, gente en las calles con sus armas y todo esto, protestando porque no nos dejan salir, no sé qué. Quiero decirte que el odio tiene un lugar donde crece rápidamente, que se llama el sinsentido. Cuando en la existencia nos falta el sentido y el propósito que es tan común hoy día entre los seres humanos, la violencia, el odio, da la impresión de que nos da sentido. Odio a tales por cuales, odio a tales, y puede ser el negro, el azul, el blanco, no importa, pero los odio. Puede ser el de este lugar. El odio está peligrosamente a la mano cuando el sinsentido está cercano. Da la impresión que cuando yo odio, las cosas tienen sentido. Y tú tendrás experiencia en haber hablado con mucha gente que está en eso, no sé, en la violencia, ¿verdad? Pero te lo sugiero que lo mires. Pero sobre todo, generar espacio, y tú ojalá lo hagas a medida, y porque te agradezco que lo que estás haciendo, mi querida amiga, te lo agradezco, María. Hace falta en la tierra que generemos espacio en que eso pueda reaprenderse. Exactamente. Es lo que estamos tratando de hacer. Y eso requiere de un profundo respeto, pero profundo. Exacto. Un ser humano que fue violentado. Yo he escuchado cosas horribles de gente que me ha contado, hombres y mujeres, ¿no? Pasado cosas horribles. Y poder en un espacio de profundo respeto hablar de estas cosas, se aprende lo que es incomprensible que se puede aprender. Y yo te sugiero que en tu carrera, en la dirección en que camines, te propongas generar esos espacios. Porque te vas a sorprender de la belleza que emana de seres humanos que si no tienen esos espacios van a repetir más de lo mismo. Sí, yo te digo que nosotros no vamos a trabajar con las personas que ya fueron, suponte vos, una persona que es drogadicta. Sí. Ella ya está con un tratamiento, o sea, todas las personas que ya han sufrido alguna agresión o ya tienen, le llamaría, ya tienen algún problema, ya están siendo tratados. Nosotros con ellos no trabajamos, trabajamos con la gente que todavía no llegó a esa etapa. Pero sí que es violenta porque la misma sociedad lleva a la violencia. Entonces, nosotros, a través de la solidaridad entre los vecinos, estamos empezando de a poquito a trabajar y vamos a empezar ya con las huertas comunitarias, familiares, o sea, tratando de que ellos de a poco vayan aprendiendo y vayan modificando y vayan viendo que sí se puede trabajar sobre la no violencia. Y yo te voy a pedir a ti, de corazón, no te olvides de que ese enorme regalo que tú vas a seguir haciendo puede agrandarse si tú te pones el espacio de ser aprendiz. Ahí hay mucho que tenemos que aprender. Mucho, mucho, mucho. Y te agradezco lo que hace a que Tucumán sea más bello. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y me alegra estar en estos momentos escuchándote. Julio, vamos ahora con Oscar Mais. Oscar, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Dónde estás, Oscar? No te veo todavía. Aquí estoy, Julio. Hola. Pero usted está en un lugar muy bello, así que ya. No tengo nada que hablar contigo porque tengo envidia allá donde estás tan precioso. Cuéntame.
a mí la inquietud que me surge de todo lo que te escucho y de las intervenciones de cada uno de los participantes es el tema que para los coaches significa el pasar de ese ámbito individual, del uno a uno que nosotros tenemos, Sí. a esos ámbitos más colectivos donde podamos tener una mayor influencia sobre sobre la sociedad, sobre grandes grupos. Y ahí es donde yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino que podemos Me alegra, no sabes lo que me alegra tu pregunta. Es que no te puedo decir lo que me alegra. Te cuento algo porque me tocaste un punto que para mí es central en todo esto que estamos hablando. Mira, esto. Parte de lo que achica el poder de hacer coaching es que nosotros aislamos a la persona con la que estamos trabajando y lo transformamos en un caso. Ah, tú, porque tú, mira, es que tú, 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 es que tú. Y esa persona la tratamos como si no tuviera historia, como si no perteneciera a una cultura, como si no tuviera una mirada del mundo que heredó. ¿Me sigue? Entonces, todo es porque tú, al final se transforma casi en una acusación. Cuando yo converso con alguien, y he tenido la suerte de trabajar con gente de muchísimas nacionalidades, de muchísimas culturas en mi vida, yo te digo, yo hablo con un japonés en la sala y tengo que estar muy presente que estoy hablando de una persona que viene de una cultura, de un mundo, una mirada muy distinta a de la que yo vengo. Entonces, si esa persona la trato yo como a él, esa persona no tiene sentido. Esa persona mira, ve, escucha el mundo, en muchos casos similares, pero en muchas otras finitamente diferentes. Y cuando yo estoy, por ejemplo, enseñando en Perú, o estoy trabajando, ponte tú, en Argentina, y si estoy en Buenos Aires, distinto si estoy en Córdoba, o si estoy en Bogotá, o si estoy en Medellín, si yo tengo presente que nuestra mirada es heredada, tiene que ver con una cultura, y esa cultura es posible que el otro la vea, hay algo que se lidera en nosotros, que es esa permanente que yo. Mira, yo hablo español, no porque un día dije cuando nací voy a hablar español, elegí hablar español. No elegí nada. Y al hablar, y a donde me metí en una cultura, en una tradición que yo no la elegí, ahí estaba, y ahí me metí. Yo solo me di cuenta que había gente que miraba las cosas distintas cuando viajé. Y todos los que veía eran raros, porque la forma de ver las cosas obviamente era como las veía yo. Mira, es tan extraordinariamente importante. Mira lo que estoy diciendo ahora. La era de la modernidad, ahora estoy incluyendo ya a muchas culturas dentro de esa era. La era de la modernidad nos metió en un camino que la humanidad en este momento ya no puede tolerar. Todo es productividad, todo es más tecnología, todo es tener más. Tú sabes cuánta gente en la sala, mi querido amigo, a mí me dice, Julio, yo tengo todo aquello que me prometieron que si lo tuviera iba a ser feliz. Lo tengo todo. Tengo mucho dinero, tengo éxito empresarial, tengo tatatín. Lo único que no tengo es felicidad. Es que me lo dice mucha gente. Mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? El sueño de esta era está colapsando. Y te cuento algo, nuestra inmensa responsabilidad es escuchar que no está colapsando que Pérez está mal o Soto está mal. ¿Está colapsando una mirada colectiva del mundo de la modernidad? Y nuestra profunda responsabilidad es escuchar eso. Porque de otra manera, yo voy a hacer un trabajo de reparación con alguien y lo voy a mandar más contento a un mundo en el que va a seguir haciendo más de lo mismo. Pero va a estar un poquito más contento. Irrelevante al final. Por eso tu pregunta a mí me encanta, porque si eso lo empezamos a ver, vamos por un buen camino. Y te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Vamos con Rosario Rueda. Rosario, ya. A ver, Rosario, ¿dónde estás por ahí? ¿Ya? Ahí. Ahora te veo, Rosario. Cuéntame.
No te oigo, Rosario. Estás en mudo. Rosario, abre tu micrófono. Sí, Ahora ¿ya? sí. Ahora Ahora sí. te oigo. Bueno, Oh, se volvió a apagar. Rosario, Rosario, no te oigo. no hagas nada, déjame, yo lo hago desde acá. No hagas nada, yo lo hago desde acá. Dale. listo. Bueno, Ok. pues figúrese que yo no soy coach. Ah, no eres coach. Qué bueno que No estés soy aquí. coach, pero sí soy coach. Te voy a decir por qué. Yo Bueno, trabajo en el mundo del diseño de espacios corporativos, ah, entonces soy un coach del espacio, ya, donde tengo que entender las necesidades de las organizaciones desde sus temas estratégicos, sus temas de interacción, sus ya. temas de sentido de pertenencia, sus temas de ergonomía. Y la gran pregunta en este momento que yo hago y genero una reflexión es, dado que nos está creando una nueva condición de trabajo, del famoso teletrabajo, Ujú. donde nuevamente están hablando las organizaciones en cómo no perder la productividad, cómo no perder en un momento dado las posibilidades de captar clientes, etcétera. Te dejé de oír y de ver. Creo que se cayó. No está- Vamos Parece- con, mientras se reconecta, vamos con Cristian Devia. Qué lástima que no puede, pero cuando puedas la vuelves a que venga. Porque parece que se desconectó, ¿verdad, Gustavo? Sí, se cayó, se le cayó la señal. Ya. ¿Quién entonces? Cristian, Cristian, ¿dónde estás? Buenas noches, Julio. Buenas noches a Hola, todos. Cristian. Estoy desde Puerto Madryn, Argentina, en la Patagonia. Gracias por esta noche. Qué lejos que estamos. Creo que, creo que le hemos puesto tanta cultura entre nosotros y el planeta que con esta pandemia el planeta nos ha obligado a meternos adentro. Y al meternos adentro, nos estamos redescubriendo nosotros y estamos redescubriendo nuestras relaciones. Y ahí nos damos cuenta lo importantes que son. ¿Será, Julio, que quizá este sea el momento por el cual el coaching tome mucho más trascendencia, el coaching ontológico? Quizás este sea el momento para acompañar este gran cambio que el mundo nos está diciendo. En 2 meses se ha regenerado el planeta. Quizás ese también sea el aprendizaje de decir, cada 2 años, 3, paramos el planeta, nos ponemos de acuerdo, sabemos que cada 2 o 3 años se para todo, bajan los aviones, todo, se regenera el planeta, volvemos a meternos adentro. Quizá eso nos está diciendo, es el gran aprendizaje, por lo menos para mí yo lo veo así. Ahora, Claro. el La coaching, oportunidad que yo veo acá, mi querido amigo, es que nosotros sepamos articular un mundo interpretativo que nos, que nos saque de simplemente enfrentar la pandemia, no sé si me explico, y claro, quedarnos atrapados en la circunstancia inmediata. Porque te digo, la pandemia se va a ir, yo calculo que tendremos un año más de ella todavía, pero calculo que se va a ir, y cuando se vaya, este vacío gigantesco de propósito y sentido que estamos viviendo los seres humanos, con pandemia o sin pandemia, es algo que tenemos que enfrentar. Fíjate que miraba hace un rato unas estadísticas increíbles que hay sobre, hechas en todos los países del mundo. Por ejemplo, el bienestar laboral, la satisfacción laboral. ¿Sabes tú que el 80% de la gente encuestada, el 80% manifiestan que para ellos es un desagrado ir a trabajar cada día? El 80% de los seres humanos que van a trabajar, estadísticamente, con variables chicas entre un país y otro, manifiestan. Piensa, estoy hablando, un evento, el dolor que eso genera. ¿Y por qué tanto dolor en ir a trabajar? No es simplemente porque tengamos que trabajar. Son 1000 otras cosas. Nuestras relaciones, la forma en que conversamos, el propósito de lo que hacemos, en fin, 1.000.000 de cosas.
Por eso que esto que tú dices, Cristian, si nosotros esta pandemia no la transformamos en el asunto solamente, es un asunto que nos permite ver, Claro. pero hay algo que está pasando colectivamente, históricamente, y cada vez que ha pasado en la Tierra, por ejemplo, la caída de la Edad Media, la caída del Imperio Romano, en fin, cada vez que un mundo cultural colapsa es porque la interpretación con la que viven se hace insuficiente para enfrentar los quiebres, los dolores, los problemas que genera ese mundo interpretativo. Claro. En la Edad Media lo vimos. Acuérdate, en la Edad Media tuvimos las pestes, amigo mío, no te olvides. Y las pestes horribles que pasaron. Bueno, pero más allá de las pestes, llegó un instante que no se podía sostener la vieja mirada con la que habíamos vivido 1000 años. El tema es Eso está construir qué pasando. mirada. ¿Eh? El tema es qué mirada construimos desde adentro. Claro, y te cuento algo, esa mirada no la tenemos a la mano inmediatamente, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender algo que no sabemos decir. No sé. En el colegio nos enseñaron a tener respuesta para todo. Y estamos atrapados ahí. Tenemos que aprender a decir no sé. Porque en realidad, ¿cómo va a ser ese mundo? ¿Qué interpretaciones van a ser esas? Yo no tengo más. Yo te podría decir sospecho por aquí algo, sospecho. Pero otra cosa es decirte yo la sé. Ya sé. Es como si alguien le hubiera dicho en la Edad Media a un ser humano, oye, ¿tú sabes cómo hacer la modernidad? Era inimaginable. Inimaginable. Y yo creo, bueno, ojalá no me equivoque en eso, que el mundo que viene va a ser mucho más grande para el espacio que vamos a tener como seres humanos. Porque en este momento estamos atrapados. Y lo es interesante, no nos damos cuenta muchas veces lo que nos tiene atrapados. Entonces, lo creemos que es un problema personal, como le decía antes a alguien, es un problema mío, es masivo. El sentido y el propósito de nuestra era está escaseando de una manera increíble. Y lo vemos. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristian. Gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Vamos con María Gabriela Viscardi. María Gabriela, ¿dónde estás? No te Por veo. aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ¿De tú cómo dónde estás? hablas, María Gabriela? De Valencia, Venezuela. Valencia, Venezuela. Pues mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, no sabes, mira, el corazón se me acelera porque eres una persona que admiro mucho y me gusta escucharte. Muchas Me gusta gracias. escucharte y me gusta sentir tus palabras. Quería comentarte que me hace mucho, no es ruido, ¿no? Pero me deja mucha reflexión, me deja en vacío. Ya. Me dejan vacío cuando decías esto de que tenemos que aprender que no sabemos todavía nombrar. O sea, cómo yo sé algo que tengo que aprender pero no lo puedo nombrar. Entonces es como una búsqueda, ¿no? Y me hizo mucho sentido a mí porque en esta cuarentena yo pensé que estaba de una forma u otra pues preparándome para estar en mi casa y trabajar online, y es lo que yo vengo haciendo desde hace tiempo, porque bueno, veía como la perspectiva, y bueno, yo preparándome. Y resulta que no la pasé en mi casa, la cuarentena me agarró en casa de mi mamá, que es una casa en la que no vivo desde que tenía 16 años, hoy tengo 31. Y entonces, claro, fue una revolución para mí, ¿no? Y para ellos también. Y fue muy interesante porque al principio no me lo permitía, estaba muy frustrada, pero después me fui permitiendo el escuchar este otro ámbito, ¿no? O sea, el escuchar este otro espacio, y me di cuenta de muchas cosas de mi familia y muchas cosas de mí, de cómo estaba viviendo mi vida, de toda esta idea de que me estaba preparando y de que ya yo estaba preparada para ciertas cosas, ¿no? Y cuando entro en este contexto en la casa donde está mi mamá, mi abuela, y estamos las tres, fue como que, wow, estoy dejando de lado tantas cosas. Claro. Para un poquito ahí, por favor. Mira, si tú te vieras los ojos, como te los estoy viendo yo a ti, te darías cuenta de algo. En este momento tus ojos andan buscando, están llenos de búsqueda.
Y se te ve tu ojito. Mientras me hablabas, tus ojos se dispararon a buscar. Porque si ese permiso, lo hablé antes, con Cristian se lo decía, tenemos que darnos permiso para no saber. Porque esa cosa, no, ya tengo que tener una respuesta en alguna parte, es la que nos achica todo. La búsqueda. Ya quiero tener una respuesta en 5 minutos. Mira, nosotros vivimos en un universo. Nosotros estamos metidos en una galaxia que tiene millones de sistemas solares y hay millones de galaxias. Así que, pero eso sí, lo tengo que tener todo claro y responder. O sea, déjate de bromas. Claro. Entonces, si no nos damos profundo permiso para no saber, si no dejamos que las preguntas hagan su trabajo en nosotros, nos permitan la exploración, nos permitan el asombro, es una pretensión de saber, es estar ocupado en 1000 cosas y al final en el vacío. Yo te ruego a ti, y estoy feliz de poder decírtelo a ti, a tu edad, a tus años, date permiso para no saber, para preguntarte. Yo recuerdo los niños, los míos y los niños que entran, cómo están llenos de preguntas, y sus caritas llenas de asombro, hasta que llegan en el colegio y les dicen, saber es tener respuesta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos tener respuesta de todo en 5 minutos, porque saber es lo importante y saber es tener respuesta. ¿Cuánta gente que tú conoces está llena de respuesta y no sabe nada? Nada. Pero lleno de respuesta. Es un acto profundo de dignidad, de la más profunda y bella dignidad humana, aprender a decir no sé. Aprender a asombrarnos. A asombrarnos. No sé, te perdí, Gabriela, por un minutito. Ah, no, ahí te vuelvo a ver. Aquí estoy. Sí, Lo que te quiero decir, mi querida Gabriela, es que por favor, date permiso. Y hay una emoción en el aprender que es tan importante, Gabriela, tan importante, y se llama el asombro. ¿Y tú sabes lo que quiere decir la palabra asombro en latín? Lo que le quita la sombra a algo para que tú puedas verle toda su luz. Cuando tú te asombras de algo y abres tus ojos grandes, no te quieres perder nada. Lo quieres ver todo porque es infinito, es maravilloso, aunque no tenga respuesta. Y si no nos damos ese permiso frente a los millones de situaciones que la vida nos ofrece, las situaciones que tenemos familiares, las situaciones que tenemos a nivel político, las situaciones que tenemos a nivel de la tradición cultural, emocional, en fin, donde la ponga. Tenemos tanto para preguntar. La adicción a la respuesta aniquila eso. Así que me alegro profundamente de verte ahí y te invito que este camino no lo dejes. Gracias. A ti. Vamos con María Francia Autar. María Francia. Yo abro María Francia, mi querida María Francia. Me emociono de hablarte, aunque te conozco hace algunos años. Sí. A mí de lo que me dices y algo que me inquieta y de repente me pregunto entre el qué y el cómo, sí. Cuando hablas de la magia del aprendizaje, del espacio sagrado. Y una de las cosas que me está preocupando en este momento es en la medida que todos los niños están confinados en sus casas, sí. Estudiando con padres que no tienen, yo te diría que tienen todo el amor para enseñarles, quizás no tienen la paciencia, porque está el trabajo, el niño, la madre, el abuelo, la suegra, todos. Entonces se hace un espacio muy complejo. Entonces, por momentos me voy al cómo, pero me pregunto desde nuestro coaching, cuando tú hablas del qué, nosotros como coach, ¿qué habría que hacer? No sé, y cuando me hablas del asombro de la pregunta, yo también me digo, a la miércoles, es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar? ¿Cómo cambiar esta forma de enseñanza, de aprendizaje?
Y te cuento que la pregunta es grande, solo que cuando decimos cómo cambiarla, antes de la pregunta cómo cambiar es, mira, piensa esto. ¿Qué entendemos hoy día por aprender? ¿Qué entendemos colectivamente por saber? Lo voy a poner de esta manera. Aunque nunca nos hayamos hecho la pregunta, ¿qué es saber? Si yo a alguien le digo, ¿tú sabes lo que es saber? Me va a mirar como diciendo, por supuesto, eso hay que saber. No va a saber lo que es saber. Pero la respuesta que me va a dar es una respuesta que es la que damos en este tiempo. En otras palabras, voy a decir, una cultura es vivir con miles de respuestas para preguntas que nunca nos hemos hecho. Entonces, cuando tú adquieres el coraje de hacerte preguntas, mira, piensa, por favor, porque quiero comunicarme con todos los que están en este momento. Piensa lo que hizo Newton en el siglo XVII en Londres. Está en el patio de su casa, hay un manzano, y él está ahí reflexionando y de repente, ¡pum!, cae una manzana. Y se hace esta pregunta. ¿Por qué cae la manzana? Tú te das cuenta que si yo le pregunto a cualquiera por qué cae la manzana, me mira como diciendo, todo cae, déjate de broma. Haría así una... Es muy fácil que cualquiera le pregunte eso y le digan que es un idiota. ¿No has visto que todo cae? Tú sabes que esa pregunta transformó el pensamiento de la humanidad respecto a todo el fenómeno astronómico, a los movimientos planetarios, a las fuerzas. Esa pregunta, ¿por qué cae la manzana? Y no solo preguntó eso, dijo, ¿por qué cae en dirección perpendicular al piso? Entonces, eso se llama atreverse a preguntar. Pero claro, al que le pregunto, ¿tú sabes lo que es aprender? Por supuesto que es aprender. Y la respuesta que te van a dar es una respuesta que nunca pregunté, pero ya vivo con la respuesta que la heredé. Y en eso en todos los planos, en todos los planos. Un coach, en realidad, y lo puedo decir que es lo que le digo a todos mis alumnos todo el tiempo, un coach es alguien que lleva preguntas más que respuestas. Es alguien que incita a mirar por primera vez lo que siempre vistes con ojos viejos. Y si no hacemos ese ejercicio, todo se traduce en una nueva manera de hacer esto, cambia la tecnología por esto otro, mira, lo voy a hacer a las 7 en vez de a las 6, no sé si me explico. Al final no cambia nada. Y hoy día, la humanidad está enfrentando que tenemos tantísima riqueza a nivel colectivo como nunca la tuvo nunca la humanidad, y sin embargo, los dolores que hay son tan grandes como en cualquier momento de la historia de la humanidad. El dolor que hay a nivel planetario, como se hablaba antes, la depresión y una serie de cosas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no fuimos para ese lado? ¿Qué nos ocurrió? Entonces, si no tenemos esas reflexiones, hacer coaching va a ser un poquito una tecnología para que te sientas mejor, para que hagan mejor esto. Pero les digo una cosa, yo no quiero que la gente haga lo que no es necesario, pero que lo haga mejor. Lo que nos produce sufrimiento, pero lo estamos haciendo mejor. Y ahí los invito a todos los que están ahora. Ahí necesitamos un coraje muy particular, un atrevimiento muy particular. Yo le doy gracias a mis estudiantes. Todos los días de mi vida le doy gracias a todos mis estudiantes, porque son ellos los que me han enseñado lo que te estoy diciendo. Eso te puedo decir, mi querida amiga. Gracias. Gracias a ti. A ti. ¿Quién más, mi querido Gustavo? Julio, te decía, ahí aquí en Facebook, aquí para, hay 400 y pico de personas en Facebook en este momento. Aquí hay una de Altamira, si podemos conversar sobre cómo me reinvento con un adolescente de 13 años y un hermano de 6. ¿Cómo me reinvento?
Se me fue. Se me fue esa pregunta que este ya se está moviendo bastante. Lo siento, Julio. Dame un segundito si lo puedo buscar otra vez. No, se me fue. Se me fue, Julio. Vamos a darle mientras la busco, si quieres hablamos. Aquí está Carolina García. Carolina, ¿puedes abrir tu micrófono? Carolina, ¿dónde estás? Abre tu micrófono, Carolina. Caro, déjame, yo lo abro. Dame. Ya, dale. Hola, querido Julio, qué gusto saludarte. Qué gusto verte a ti. Sí, acá desde Chile, y para mí es un honor poder conversar contigo ahora en estas épocas que hace poquito que no conversábamos, pero es muy interesante y me he acordado mucho de ti porque me acuerdo que tú en la sala me invitaste a llamar a la compasión conmigo misma, de perdonarme de un montón de cosas. Y siento que hoy, en el mundo que estamos viviendo, nuestra humanidad necesita conectarse con la compasión, porque de pronto yo, que me creo super coach, me veo criticando a los demás. Entonces, pucha, esta amiga que tiene el toque de la limpieza y se levanta limpiando, se acuesta limpiando con cloro por el virus y qué sé yo. Y alguien me dijo, ¿y por qué no tienes compasión por ella? Capaz que es lo único que sabe hacer bien y necesita ocuparse en la tarea. Y ahí yo dije, oye, en realidad, y después yo criticaba a otra, pucha, que esta que no hace nada, y cada vez que alguien le toca algo de ella, alega como una loca. Y alguien ahí de tu escuela me dijo, ¿y por qué no tienes compasión de ella, pobre? ¿Qué le pasará? Hoy te juro que fueron así como esas fichas que te van cayendo, como decir, hoy día creo que tenemos que llamar a la compasión, bueno, con nosotros y también con los demás. O sea, yo no soy mejor, ni peor, ni más iluminada, ni menos iluminada porque limpio menos o porque alego menos, no sé, pero estamos todos juntos en este mismo barco. Sí. ¿Sabes tú? Entonces, quería ver qué decías tú de la compasión. Mira, yo te voy a contar algo. La palabra compasión en latín quiere decir estoy en tu dolor. O sea, comparto pasión en latín originalmente, quiere decir dolor. Comparto tu dolor, estoy en tu dolor. Tu dolor no me es ajeno, eso es lo que compasión al final significa. Pero hay algo que yo te quiero invitar y me importa mucho, Carolina, que lo conversemos. ¿Qué pasa con la compasión a sí mismo, hacia nosotros mismos? Y quiero referirme a una cosita y le ruego a todos los que estén aquí que me escuchen ahora porque me importa lo que voy a decir, me importa que lo escuchen para que se lo digan a su gente, a tantas otras personas. Mira, en nuestra sociedad, el que yo abrace mi dolor, el que yo sienta tristeza, el que yo sienta el profundo dolor de algo en mi vida, en mi existencia, puede ser la muerte de alguien, puede ser un fracaso en algo, puede ser, no importa lo que sea, pero cuando tú en la vida llega ese momento de profunda tristeza, aparece siempre el amigo que te dice, ya, alégrese, no para tanto, ahí tiene el iPhone, ahí tiene el no sé qué, distráigase. El que no podamos visitar nuestro dolor es cultural. Nuestra cultura te dice, no te vayas para allá, entretente en algo, anda a mirar una película, como si el hecho de que yo abrace mi dolor no está bien. Lo mismo, si yo no abrazo el mío, me es muy difícil abrazar el tuyo. ¿Y por qué es tan importante? Y se les ruego que estén conmigo en esto. ¿Por qué es tan importante que yo abrace mi dolor? Que yo me tenga un rato en que yo escuche mi profunda tristeza. Porque en ese momento yo escucho la voz de lo que me importa, de lo que es relevante,
de lo que significa, lo que tiene sentido en mi vida. Cuando yo evito mi dolor o el tuyo, no conozco tu sentido ni el mío. Pero cuando colectivamente, culturalmente, evitamos a toda costa nuestro dolor, no nos sentamos un rato y lloramos profundamente lágrimas que hay que llorar, te voy a contar. Lo que desaparece es el sentido. Porque yo no voy a llorar por algo que no tiene sentido. Y a veces no lo veo, pero cuando dejo esas lágrimas venir, ¡pum!, aparece la florcita. Ahí está lo que a ti te importa. Y eso hoy día culturalmente se ha hecho muy difícil. El dolor, la tristeza fundamentalmente tiene mala reputación. Te digo, la tristeza es central, dejarla que nos hable. Y una cosa interesante, cuando la tristeza nos habla y le damos permiso, una de las cosas que pasa es que se va. Dice, ya, ¿me escuchaste? Ahora me puedo ir. Pero nosotros tenemos miedo que si yo abrazo mi dolor voy a estar ahí para siempre. Y por favor, Carolina, escucha esto. Cuando no escucho mi dolor, mi tristeza profunda, cuando no le doy lágrimas, el sentido desaparece y es probable que me visite la depresión. Sí, yo me acuerdo que esa vez cuando tú me invitaste a llamar a la compasión, bueno, fue un proceso en que finalmente yo terminé aceptando mi propia y viendo mi propia vulnerabilidad, porque antes sentir pena o rabia era debilidad. Claro, exactamente eso es lo que estoy tratando de comunicar. Entonces, aceptar nuestra vulnerabilidad finalmente nos ayuda, nos hace nanar y nos reconforta y nos hace finalmente mejores personas. Yo te digo, yo Carolina, te puedo decir, en mi vida, yo lo aprendí eso, una situación particular que me tocó vivir como niño. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años y ya mi padre lo adoraba, pero lo adoraba así, como adoraba a mi madre también, pero lo adoraba profundamente. Y por esas cosas familiares y qué sé yo, no me dejaban ver a mi padre. Y mi padre iba a mi colegio y me visitaba secretamente. Y yo me subía a la camioneta con él, una camioneta que él manejaba, yo me subía, y los dos, y no hablábamos nada, llorábamos los dos, pero profundamente. Él de extrañarme y yo de extrañarlo. Nunca, nunca voy a olvidar qué bien que me hicieron esas lágrimas, porque me dieron permiso para amar. Y amar implica siempre una posibilidad, que es la pérdida. Entonces, hay algo ahí que yo les quiero decir, si no nos damos permiso para abrazar nuestros dolores, nuestras profundas tristezas, el sentido de la existencia desaparece. Después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Me da todo lo mismo? ¿Cierto? No te pusiste en contacto con el mensaje de aquello que te importa. Yo me recuerdo de las conversaciones que tuvimos en la sala, tú y yo. Me acuerdo. Y fueron momentos muy, muy especiales. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo cuándo y cómo conversé contigo. Así que te tengo presente, Carolina. Gracias, Julio. Gracias, Gus. Gracias. Aquí hay una pregunta, me la hacen por el chat de WhatsApp, Julio. Es de Gabriela desde Argentina y tiene que ver con los niños. Ella tiene un niño de 5 años que parece que con toda esta situación está angustiado por las noches. ¿Cómo podría ella manejar esa situación? Seguramente sería una conversación más larga a tener. Déjame decirte, y escucha, no es la respuesta fundamental ni final porque necesitaríamos dialogar un poquito, pero hay una cosita. Si tu niño siente tristeza, déjalo que la sienta. Y hay un momento que yo lo que he visto y en conexión con lo que hablábamos con Carolina,
El niño necesita en un momento expresar su miedo, lo que fuera, ¿no? Su tristeza, lo que sea. Y el niño no se va a quedar ahí para siempre. Pero hay que escuchar, en el caso de un niño, qué es aquello que le produce temor, qué es lo que escucha, de tal manera que se puede abrir una conversación. Y hay algo, las conversaciones con los niños son distintas en muchos sentidos, ¿eh? En el niño está siempre la posibilidad de jugar, está la posibilidad de, la lágrima está a la mano, el niño. Yo no sé qué pasará en el alma de un chiquitín a los 5 años que lo asusta, qué sé yo. Sería bueno conversar con él. ¿Qué es aquello que le produce temor? Si es temor lo que siente. ¿O qué es aquello? Por ejemplo, si el niño siente temor por una pérdida, es el miedo. Si el niño siente temor por como te digo, cualquier cosa significa una pérdida, ya inmediatamente va para el miedo. Pero hay momentos en que las lágrimas no son de miedo. Las lágrimas son de tristeza. Ya la pérdida se produjo. Si la pérdida está por producirse, es miedo. Si la pérdida ya se produjo, es tristeza. Sería bueno explorar con el chiquitín de dónde vienen esas lágrimas. Pero insisto, me gustaría mucho más dialogar. No tomen lo que estoy diciendo como nada final de mi parte, porque sería irresponsable. Estoy diciendo mi primera impresión. Rosario Rueda ya se ha conectado nuevamente. Rosario, ¿estás por ahí? Cuidado con los audífonos. Rosario. ¿Ya? Ok, perfecto. Hola Rosario, que nos ha costado conversar a los dos. No, mira, hubo un corte de energía. Yo estoy en una zona rural, tuve el privilegio de irme a pasar la cuarentena un poco lejos de la ciudad. Yeah. Y bueno, ese es el precio también de la naturaleza. Mil gracias, espero ser breve porque creo que estamos en tiempo extra. Entonces te comentaba que desde mi perspectiva, que trabajo todo el día desarrollando espacios para las organizaciones donde se conjuga, obviamente, de primeras el ser humano, su entorno, Sí. y me llamó muchísimo la atención este punto de la colectividad, cuando estábamos hablando de que el coaching se concentraba principalmente en el individuo y no de todo lo que pasaba a su alrededor, su cultura, sus apegos, bueno, tantas cosas que tenemos. De hecho, yo pongo un ejemplo que aprendí a un gran maestro en la arquitectura que decía que todo tiene que estar dentro de un contexto. Una silla dentro de una sala en una casa en un barrio en una ciudad y así sucesivamente. Y esa onda se va expandiendo. Y mi gran inquietud ahorita, este tiempo de reflexión que me ha caído bastante bien, ese alto en el camino, independientemente de todo el impacto que hemos tenido en muchas cosas y la parte positiva que tú has anotado frente al medio ambiente, frente al diálogo, frente a la familia. Mi gran inquietud es, las organizaciones ahorita todas están robotizadas con el teletrabajo, las personas en sus casas, manejando todas estas variables que conocemos, pero no han pensado qué va a pasar posteriormente y qué va a pasar con el arraigo, con las tribus, con lo que somos, porque es que finalmente si perdemos ese sentido esencial de una comunidad, las organizaciones no es una persona, ni es una marca, ni es un ADN, digamos, de branding. El ADN es también esa personalidad, ese tema que se ha construido, sentido de pertenencia. Entonces, me encantaría poder hacer un trabajo en equipo con ustedes que trabajan la parte humana y para mí que trabajo los dos ingredientes que creo que son necesarios para que sea exitoso un espacio laboral. Mis retos no van solamente hacia el ego de un espacio lindo, bonito, sino hacia un espacio donde se conjuguen todo lo que hemos hablado. Claro. En todos mis espacios venían creándose espacios de innovación. Ahora yo les voy a cambiar el nombre. Y ya no los voy a llamar de innovación, sino de reseteo, o sea, de reinvención.
Y este es un gran llamado. Veo que aquí hay muchas personas del área también de recursos humanos o quizás personas que apoyan las organizaciones o en tu caso y todos tus colegas, pues sí, están tocando esta área. ¿Qué reto podemos tener ahí tan grande? ¿Y qué reto pudiéramos hacer algo conjunto? Ese reto es gigantesco, pero piensa por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años atrás, Rosario, cuando yo empezaba, y me llamaban de alguna organización a hacer alguna presentación o algo así, y yo le decía al gerente general, por ejemplo, antes de cualquier cosita, déjame conversar un poquito con la gente, quiero dar una vuelta, y conversar. Y después volví y le decía, mira, te voy a contar una cosa, si hay algo en tu organización que me llama la atención es el resentimiento que escucho que existe. Y él me decía, aquí vinimos a trabajar, no vinimos a hacer psicología. Sin embargo, él no me lo decía de mala fe. En la mirada que él tenía del asunto laboral, hablar del mundo emotivo, hablar de nuestras relaciones, nuestras interacciones, era como que no correspondía. Aquí vinimos a trabajar, a producir, esas otras son cuestiones. Lo que te quiero decir con ese ejemplo es que siempre que tú laboras, sobre todo en estos espacios que estás mencionando, o por supuesto que vas a tener una cultura, no solo la de la empresa, una cultura de cómo entendemos lo que es una organización, una empresa, que va a ponerte fronteras. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, existe una empresa, Southwest, una empresa aérea, que ha hecho una revolución interna. Revolución, en el sentido de las conversaciones, de cómo se nomina la gente, en fin, un millón de cosas. Pero lo han hecho con un esfuerzo gigantesco, porque no han desafiado solo a la gente de Southwest, han tenido que desafiar la cultura organizacional en general, no sé si me estoy explicando. Sí. Eso requiere de competencias especiales. Requiere, mira, y te voy a hacer una cuestión que es central, no solo en el coaching, pero en cualquier interacción humana. Si tú vas a una empresa y lo que tú les propones para ellos en su escuchar es irrelevante, los acabas de perder. El arte es que el que te escucha pueda entender que lo que estás diciendo es relevante a su inquietud, aunque no vea todavía la conexión, esa es otra cosa. Pero eso que estás hablando, ahora entiendo, sí, me importa. Se lo hiciste relevante. Si tú no se lo haces relevante, lo perdiste en 2 minutos. Y muchas veces nosotros no lo podemos hacer relevante porque hablamos de un lugar, yo ya lo sé. No sé si me explico. Vengo a darte una clase porque esto ya todo lo tengo todo ordenado y todo. En ese momento lo perdiste. En vez de honestamente darte cuenta que aunque yo sepa algo, lo que me queda por aprender es gigantesco. Entonces voy a hablar de un espacio en paz, tranquilo, sin pretender nada. El mundo emotivo en la comunicación humana ha quedado fuera. Yo te puedo decir las mismas palabras. Por favor, escúchame, Rosario. Las mismas palabras, literalmente. Desde el aprecio, desde el respeto, y tú vas a escuchar una cosa. Las mismísimas palabras te las digo desde la indiferencia o desde la superioridad. Las mismas palabras. Y lo que tú escuchas es totalmente distinto. Por lo tanto, en una empresa, si eso lo ve un gerente, por ejemplo, que estas mismas palabras que estoy diciendo, las pudiéramos decir en un espacio de respeto, de acogimiento, pasarían cosas muy distintas. La misma comilla, información, para decirlo en las palabras de ellos, la misma data, el mismo. Eso, Rosario, es uno de los aprendizajes más importantes que yo he visto, porque desafía una tradición cultural. Las emociones, bueno, eso dejémoslo para otra cosa, aquí estamos trabajando. No, si cuando estoy trabajando, el respeto, la consideración, la indiferencia, o mi resentimiento, el aburrimiento, la que fuera, influye en el impacto laboral mío. Pero ¿cómo se lo hace relevante? Entonces, ese gerente tendría que aprender, después de conversar contigo, a decir algo que estamos hablando hoy día, a decir no sé. Me parece interesante, pero te advierto, no sé.
entonces tú le puedes invitar a un comienzo, aprendamos. Por eso toma todo un paseíto, mi querida amiga. Es un paseíto que todos los seres humanos en distintos ámbitos tenemos que aprender a tener. Por eso yo le decía a alguien, no recuerdo los nombres, es tan importante el aprender a decir en la vida, no sé, es tan importante. Recuperar el poder. No hay camino de aprendizaje que comience cuando dijiste yo ya sé. Eso toma su tiempo, mi querida Rosario. Y sé que estamos en la hora, no quiero pasarme, y Gustavo, para que lo sepa, ya estoy al tanto de eso. Te lo agradezco muchísimo, Rosario. Sé que tendríamos para conversar un poquito más de esto. ¿Tienes alguna otra cosita que decirme? Queda un minuto. No, muchas gracias. Me dejas muchas inquietudes y un placer enorme conocerte y de verdad, una súper oportunidad. Muchísimo gusto. Gracias. Placer conocerte también. Julio, hay casi 200 preguntas en el chat de Facebook, otro tanto en este chat. Esto da como para una segunda jornada. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta invitación de ICF Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Mis profundas disculpas a la gente de Facebook, a las casi 450 personas que tuvimos en Facebook. No dimos abasto para tantas preguntas en 90 minutos. Esperamos aquí públicamente que Julio nos pueda volver a acompañar más adelante. Hay demasiadas preguntas sobre pandemia, sobre miedo, sobre el futuro del coaching, sobre qué va a pasar con nosotros como profesión. En fin, hay bastante tela para conversar horas y horas. Y yo te doy las gracias a ti, Gustavo, y a todos los que participaron aquí. Estoy leyendo sus mensajes que están pasando así por su gratitud. Y quiero irme con un mensajito. Justamente la gratitud, que es algo que es esencial recuperar y aprenderla. La gratitud es una emoción súper especial. Fíjense lo que dice la palabra, gratitud, lo que es gratis, lo que no tiene precio. La gratitud es una emoción que tenemos que aprender a cultivar. La gratitud implica, ¿les puedo mostrar algo? Mire, yo tengo en mi escritorio esto que tengo aquí, se los voy a mostrar porque lo tengo hace, mire, son mis orquídeas. Y mis orquídeas florecieron hace unos días atrás, eran unos pedacitos chiquititos, así de repente, ¡boom! Y una belleza, y las miro, y realmente ejerzo con ellas mi gratitud. O, no, ellas florecieron, ¿qué tiene de particular? Eso es, florecieron y yo les doy las gracias. Como les doy las gracias a ustedes por estar aquí, por atreverse, por preguntarse. Si nosotros no ejercemos la gratitud, no conocemos lo que es la alegría. Apreciar cada cosita como un vasito de agua. Yo los invito a todos que ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, miremos con ojos de gratitud tanto regalito que tenemos alrededor. Y a ese chiquitito o chiquitita que habló, que está ahí al ladito, le mando un beso y gracias por estar con nosotros. Chao. Felicidades a todos. Julio, bendiciones a todos. Bendiciones, feliz noche. Gracias. Bendiciones, Chao. Bendiciones para ti también, chiquita, preciosa. Chao. 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 Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.